Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad ya nos encontramos en la semana 10 del curso de gramática y pues en esta semana vamos a repasar, vamos a indagar un poco más de los puntos que habíamos mencionado durante las últimas 4 semanas, para lo cual te voy a invitar a que prestes bastante, pero bastante atención. Ok, campeones y campeonas, por favor. Muy bien. Empezamos. Vamos a empezar la clase o el video tutorial tomando en cuenta este formato de mi libro de aventuras. En esta ocasión, estas plantillas no son de mi persona, ¿ok? Muy bien. Bueno, como primer punto tenemos que recordar todo con referencia a las variaciones de la lengua. Cuando nosotros habíamos mencionado sobre las variaciones, su propio nombre lo dice, va a haber una variación dentro del campo del habla y dentro del campo de la lengua, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el dialecto, el tecnolecto, el sociolecto y la norma. Cuando hablábamos sobre el dialecto, viene a ser una variación regional. Es decir, por ejemplo, acá en Piura vamos a observar ciertos términos que van a estar relacionados con ciertos significados, ¿verdad? Correcto. Pero, por ejemplo, el mismo significado va a tener diferente significante en otro contexto. Como por ejemplo, si nosotros acá en Perú, acá nomás, acá en Perú, conocemos a esta fruta verde como palta, en México la van a conocer como aguacate, ¿verdad? Correcto. Y profesor, una consulta, pero nosotros solamente estaríamos hablando de variaciones internacionales, así el dialecto internacional, claro que no, porque por ejemplo, acá en el propio territorio peruano también vamos a encontrar dialectos, como por ejemplo, el dialecto piurano va a ser diferente que el dialecto de Loreto, o el de Madre de Dios, o el de Ica, etc. Depende del contexto, por eso se le denomina que es una variación regional. Ahora, cuando nosotros habíamos mencionado, habíamos hablado sobre el sociolecto, viene a ser que una variación de la lengua. Pero, profe, ¿cómo así? Habíamos mencionado que la lengua era colectiva, ¿verdad? Correcto, muy bien. Como es colectiva, va a depender de un grupo de personas, pero dentro de su propia comunidad. Y aquí nosotros vamos a encontrar tres clases. El nivel subestándar, el nivel estándar y el nivel super estándar. Habíamos mencionado que el nivel subestándar es bueno, lo van a dominar o lo van a expresar o lo van a utilizar aquellas personas en el cual no tienen conocimientos de lo que es la gramática del español, ¿verdad? Aquellos que no han podido acceder a un estudio adecuado y por lo tanto le dan un uso inadecuado, ¿verdad? Correcto, muy bien. Pero ojo, hay que tener en cuenta que en el nivel subestándar lo van a utilizar personas con otras intenciones, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, dentro del sociolecto también vamos a encontrar otro nivel, que es el nivel estándar. El nivel estándar es el cual la mayoría de las personas que nos rodea, que pertenecen a nuestra propia comunidad lingüística, van a pertenecer. Pero, profesor, ¿por qué pertenecen? Pues, bueno, porque de una u otra manera van a tener ciertos errores gramaticales, léxicos, fonológicos, fonéticos, ¿verdad? Correcto, muy bien. Pero ojo, eso no quiere decir que no le estén dando un mal uso. Al contrario, sí le dan un uso, pero no le dan el uso correcto o el pertinente. Muy bien. Otro nivel dentro del sociolecto es el nivel super estándar. En este punto nosotros vamos a observar aquellas personas que tienen un estudio fundamental, profundo dentro de lo que es la gramática del español. Como por ejemplo, vamos a observar acá a los poetas, vamos a encontrar a los famosos escritores, vamos a observar a los científicos, a los investigadores. ¿Por qué? Porque van a utilizar palabras técnicas para poder expresar sus ideas. Otra variación de la lengua que nosotros vamos a observar es el tecnolecto. Su propio nombre lo dice, tecnolecto, son palabras técnicas que lo van a utilizar en un grupo determinado dentro de la profesión. Es decir, si yo soy docente, voy a utilizar palabras técnicas o los tecnolectos dentro de mi propio grupo de profesionales. Por ejemplo, si yo observo a un grupo de abogados,
pues simplemente ellos van a utilizar tecnolectos en el cual se van a saber el significado de dicho significante, ¿verdad? Correcto, igualmente los médicos, igualmente los policías, los arquitectos, los ingenieros, etc. Va a estar de acuerdo a su profesión. Profesor, una pregunta. Y por ejemplo, en el campo de las personas que trabajan en la pesca, ¿también tendrán sus tecnolectos? Claro que sí. Ellos también tienen sus palabras técnicas en el cual van a poder expresar su idea. Correcto, muy bien. Ahora, otro punto que tenemos que mencionar, que tenemos que recordar es sobre la norma. Hay que recordar que la gramática tiene su propio nombre, normas lingüísticas, normas, por ejemplo, de los signos de puntuación, normas, por ejemplo, en la tildación, normas, por ejemplo, el uso de las mayúsculas, etc. Y ojo que hay que saber en qué momento la vamos a utilizar. Como por ejemplo, yo no puedo utilizar las mayúsculas para escribir un texto, ¿verdad? Correcto, muy bien. O como por ejemplo, profesor, una pregunta. ¿Y las palabras que van con mayúsculas, por ejemplo, en el caso de un título, se tildan sí o no? Claro que sí, es una regla, es una norma que tenemos que nosotros tener en cuenta dentro del campo de la gramática. Profesor, ¿y en qué momento tengo que tildar una palabra? Pues claro, tienes que tener en cuenta en dónde se ubica la sílaba tónica. Puede ser aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Y para que se pueda tildar tienes que tener en cuenta ciertas características, como por ejemplo su terminación, ¿verdad? Correcto, muy bien. Luego de haber recordado, repasado sobre las variaciones de la lengua, vamos a mencionar sobre qué, sobre el signo. Pero ojo, para hablar sobre el signo lingüístico tenemos que mencionar qué es el signo, pues sabemos que se entiende a toda señal sensorial con la capacidad de estimular una imagen recordatoria en el individuo. Correcto, muy bien. Dentro del signo lingüístico nosotros tenemos que tener en cuenta dos puntos, dos planos. Por un lado es el significante y por otro lado es el significado. Significante viene a ser los términos o las variaciones de acuerdo de cada territorio. Como por ejemplo, acá en el Perú, nosotros vamos a mencionar gato. Por ejemplo, en Norteamérica se puede mencionar cat. Por ejemplo, en Francia, chat. Por ejemplo, acá en Bolivia se puede mencionar lo que es el michi. En Italia, gato. En Alemania, que diga cakes, ¿verdad? Pero ojo, ¿qué tienen en común? En común van a tener el mismo significado, es decir, el mamífero, el gato, ¿verdad? El animal doméstico, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, dentro de los signos, nosotros vamos a encontrar una variación, una clasificación que tenemos que tener en cuenta. Como por ejemplo, ¿cuáles? Pues muy bien, los signos naturales, artificiales, comunicativos, expresivos, íconos, los símbolos y los indicios. Los naturales, su propio nombre lo dice, su propio nombre lo dice, no va a depender del ser humano, es donde la propia naturaleza va a actuar, como por ejemplo el atardecer de un día, por ejemplo cuando una persona está con un temperamento elevado, es decir, que está con fiebre, ¿verdad? Correcto. Los artificiales es aquí donde va a participar la mano del hombre, correcto. Los comunicativos, su propio nombre lo dice, se van a utilizar para poder expresar la idea, para que tanto el emisor como el receptor puedan interactuar. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que es el lenguaje lingüístico, lo que es el lenguaje de señas, el lenguaje Morse, etc. Los expresivos, pues fácil, muy bien. Acá este signo es cuando el ser humano va a utilizar su propio rostro para tratar de comunicar, de transmitir una idea o un mensaje. Como por ejemplo, una persona puede transmitir alegría, puede estar molesto, puede estar incómodo, etc. Los iconos son aquellos símbolos que en el cual con simplemente observar ya nos están dando una idea, ¿verdad? Correcto. Igualmente los símbolos representan un significado como por ejemplo, si yo me voy a Francia y quiero tomarme una foto cerca a la Torre Eiffel, simplemente levanto mi bandera y ya estoy. Y las personas que están cerca en dicho lugar van a deducir el significado que es que soy peruano, ¿verdad? Correcto, muy bien.
Los indicios son aquellas en el cual me va a dar una pista, en el cual me va a dar una señal, como por ejemplo, imagínate que voy caminando y observo que dentro de una casa, o bueno, por la ventana está saliendo fuego. Pues simplemente voy a tener que deducir, voy a tener que inducir que se está quemando, ¿verdad? Hay incendio en dicho hogar. Correcto, muy bien. Ahora, dentro de las características del signo lingüístico tenemos que tener en cuenta las siguientes. Biplánico, pues fácil, bi. Dos, plánicos, plano, es decir, que presenta dos planos. ¿Y cuáles eran los dos planos? Pues fácil, ¿verdad? Muy bien, el significado y el significante. La arbitrariedad, para que se pueda desarrollar lo que es el signo lingüístico, tiene que tener la aceptación de la propia comunidad. La propia comunidad tiene que decir correcto, muy bien. Este significante va a estar relacionado con dicho significado. La propia comunidad es la que acepta, ¿ok? Muy bien. Linealidad es el orden dentro de todos los fonemas que en el cual conforman una palabra, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra gato. La palabra gato nosotros observamos cuatro fonemas de manera individual, ¿verdad? Si nosotros lo analizamos en el punto de la segunda articulación, nosotros vamos a observar que gato tiene cuatro fonemas y además de que, ¿cuál es su linealidad? Pues fácil, la G, la A, la T y la O. Y que me da como significante gato. Y el significado, pues el animal mamífero, doméstico, etc., como lo quiera yo conocer o mencionar. Otro punto que tengo que tener en cuenta como característica del signo lingüístico es la mutabilidad e inmutabilidad. ¿A qué se refiere? Pues fácil. Cuando el propio significado o significante puede sufrir una variación o tanto no puede sufrir ninguna variación. Como por ejemplo, la palabra caballero. Nosotros, en la edad contemporánea, nosotros conocemos la palabra caballero como una persona o como un hombre respetuoso, honesto, ¿verdad? Gentil, ¿verdad? Correcto. Pero si nosotros viajamos hacia el pasado, nos ubicamos durante el año 1500 y tanto, es decir, en la Edad Media, nosotros vamos a conocer que el significado del significante de la palabra caballero, pues era aquella persona con armadura, ¿verdad? Correcto, era aquella persona que iba a conquistar tierras, ¿verdad? Para el rey, valga la redundancia, correcto, muy bien. Y para ir finalizando con referencia a las características del signo lingüístico tenemos que mencionar sobre la doble articulación. Es decir, que una palabra se puede clasificar o se puede dividir en dos partes, en dos articulaciones. Por un lado, no, cuando nosotros conocemos en la primera articulación, la palabra se va a dividir en monemas. Es decir, se va a dividir en lexemas, prefijos, sufijos, etc. En cambio, en la segunda articulación se van a dividir ¿en qué? En fonemas, es decir, se va a dividir letra por letra o grafía por grafía como lo quieras conocer o como lo quieras mencionar, ¿ok? Muy bien. Continuando con la semana de repaso, nosotros tenemos que tener en cuenta el alfabeto fonológico. Pues fácil. Mira, este alfabeto va a funcionar tanto para el campo fonológico como para el campo fonético. Acá tienes que tener en cuenta que los fonemas que va a representar a ciertas grafías. Correcto, muy bien. Como por ejemplo, vamos a observar la grafía o el grafema B y V. Estas van a ser representadas por medio del fonema B. La Ch va a ser representada ¿por quién? ¿Por qué fonema? Pues fácil, por la C con una copita o con una coronita en la parte superior, ¿verdad? Correcto, muy bien. Y así sucesivamente nosotros vamos a observar la clasificación de todos los grafemas con referencia a los fonemas. Ojo, mira, observa, por favor, ¿ok? Muy bien. También recuerda el punto fundamental. Por ejemplo, la K va a representar al sonido K, que, ki, ko y ku. ¿Y cómo se van a producir estos sonidos? Pues valga la redundancia, tomando en cuenta el fonema K, luego la Q y bueno, también la C con la A, la C con la O y la C con la U. Pero ¿cuál vas a cambiar? Pues vas a cambiar este fonema, ¿ok? Muy bien. La consonante en pocas palabras. Correcto, muy bien.
De igual manera, también tienes que recordar sobre la transcripción fonética o fonológica de la doble L. La doble L, el fonema es esta representación que te estoy señalando. Igualmente la ñ aquí está. Acá vamos a mencionar sobre la R. Recordamos que la R viene a ser ¿qué? Viene a ser una consonante vibrante, ¿verdad? Correcto. Pero dentro de esta consonante vibrante nosotros tenemos, o bueno, nosotros podemos visualizar o podemos escuchar que hay dos clases. Una que es simple y la otra que es, ¿cuál? Correcto, muy bien. Ahora, la simple es aquella en el cual no se va a producir vibraciones dentro de las cuerdas vocales. En cambio, la otra se va a producir, va a haber una vibración, ¿verdad? Correcto, muy bien. Por lo tanto, nosotros vamos a observar estas representaciones de estas grafías con estos fonemas, correcto. Ahora también tienes que recordar sobre la tita. La tita va a representar siempre, siempre, siempre a la Z, en donde vaya. Puede ir al inicio, puede ir en intermedio, puede ir al final de una palabra, pero ojo, tita va a representar siempre la Z. También tenemos que recordar que tita va a representar al sonido C o SI. Y estas se van a producir también por medio de la consonante C y la E, por medio de la unión de la consonante C con la unión de la vocal I. Correcto, muy bien. Y de igual manera va a suceder con la S. Ok. Ahora sobre la Y. Recuerda, la Y se va a transcribir. Ojo, ojo, con Y, siempre y cuando suene como consonante. Si suena como vocal, no se transcribe como Y. Ahorita te lo voy a explicar. Ahora, algunos ejemplos que tenemos que tener en cuenta, o bueno, te estoy planteando, son las siguientes, como por ejemplo la palabra velero. Velero, la palabra se escribe con con V, ¿verdad? Correcto. Pero en la transcripción, nosotros sabemos que la V se va a representar por la B, correcto, muy bien. Y ahí ya está B. Pero ojo, recuerda, cuando nosotros hacemos la transcripción, todo esto es con minúscula y además que todas las palabras llevan tilde. ¿En dónde? En la sílaba tónica, especialmente en la vocal tónica. ¿Ok? Correcto, muy bien. Compañero, mira, observa la palabra compañero. Si nosotros lo transcribimos, va a empezar con K. ¿Por qué? Porque suena con. Correcto, muy bien. La ñ tiene su representación, aquí está, ¿ve? Correcto. Y la tilde que nunca debe de faltar. Ahora, con la palabra velozmente, correcto, muy bien, tengo la palabra velozmente. La V se representa por la B, por el fonema B. La Z por tita. Pero ojo, acá, ¿qué sucede? Va a suceder que todas las palabras que terminan en mente van a tener dos tildes. Una en la E de mente y la otra la tienes que separar, tienes que analizar. Profe, pero ¿está colocando fonéticamente y fonológicamente? Claro que sí. Son dos espacios diferentes. ¿Ok? Fonéticamente se va a transcribir por medio de corchetes. Primero se colocan los corchetes. En cambio, fonológicamente se colocan ¿qué? Líneas oblicuas. No te me vayas a olvidar. Y para ir finalizando, nosotros tenemos lo que son las vocales. Dentro de las vocales tenemos A, E, I, O, U. Pero ojo, estás observando acá la Y. ¿Qué sucede? Que aquí la Y también suena como vocal, como te decía anteriormente. Acá, si la Y suena como vocal, su transcripción dentro del campo de los fonemas va a ser la I. Correcto, muy bien. Como por ejemplo, tengo la palabra rey. Si, si nos vamos a la transcripción de los fonemas, va a ser así. La R con una copita en la parte superior. ¿Por qué? Porque vibra en las cuerdas vocales de, mira, rey, rey, ¿verdad? Correcto. Ahora la Y se va a transcribir como vocal. ¿Por qué? Porque suena como vocal. Correcto, muy bien. Otro caso que te tengo que mencionar sobre el cambio de la U y la I a consonantes. ¿Cómo así, profesor? Pues fácil. La U se va a convertir en W siempre y cuando esté delante de otra vocal.
Profesor, ¿y si se encuentra después de otra vocal? No pasa nada, no sucede nada, lo dejas como tal, ¿ok? Correcto. La U se convierte en W siempre y cuando esté delante de otra vocal. Igualmente va a suceder con la I. La I se va a convertir en J siempre y cuando esté delante de otra vocal, es decir, delante de la A, delante de la E, delante de otra I, delante de la O delante de la U. En ese caso solamente van a tener cambios, ¿ok? Correcto, como por ejemplo la palabra agua. Ah, y también falta recordar lo siguiente. Recuerda que la G también se puede convertir en J siempre y cuando suene como J. Porque si suena como G, no pasa nada, se queda como G. ¿Ok? Como por ejemplo la palabra agua. Correcto, muy bien. ¿Cómo sería la transcripción? Pues fácil. A, G, W, A. Y la tilde en la A. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica, es decir, la vocal tónica, ¿verdad? Correcto, muy bien. Igualmente te estoy colocando acá el ejemplo de la palabra techo. Techo en la transcripción sería T, E, la C con copita y la O, ¿verdad? Correcto, ojo, acá no va la K ni la tita, nada, porque recuerda que es la che, la representación. Otro caso que también te tengo que mencionar, recuerda que la H es muda, y como es muda, pues en las transcripciones dentro de los fonemas no tiene representaciones, no va, ¿ok? Como dice este conductor de televisión, no va, ¿ok? Correcto. Bueno, campeones y campeonas, hasta aquí nos quedamos con la semana de repaso y bueno, te voy a invitar a que si es que debes alguna tarea durante todo este transcurso, es decir, la tarea 1, 2, 3 o 4, te voy a invitar a que la presentes y pues cuando lo hagas me envíes un mensaje indicándome tus datos personales, grado y sección. ¿Para qué? Para poder revisar tu carpeta. Caso contrario, pues yo no te lo voy a revisar. Desde ya me despido con un fuerte y caluroso abrazo.